Buenos días, buenas tardes, good morning, good afternoon a todas y todos. Director del Centro de Estudios Latinoamericanos. I'm Alberto Díaz-Calleros, Director of the Center for Latin American Studies at Stanford University. Este evento será un evento bilingüe, tanto en español como en inglés. I will make my first introductory remarks in English, just introducing our guest speakers for today's panel on Cuba in the 21st century. Voy a iniciar presentando en inglés a nuestros invitados en este panel de Cuba en el siglo XXI y tendremos una conversación que espero sea muy rica. Quiero compartir con ustedes un poco la motivación de este encuentro. Desde que empezamos a observar en el Centro de Estudios Latinoamericanos los eventos que estaban sucediendo en Cuba y en el Caribe, que eran parte probablemente de toda una ola de efervescencia que está sucediendo en toda América Latina, por lo menos desde hace 2 años, así es como yo quisiera pensarlo. Pensábamos que era muy importante arrojar un poco de luz sobre qué está sucediendo, cómo está viviéndose el proceso en el interior de la propia Cuba, y entonces agradecemos mucho la generosidad de nuestros invitados de compartir con nosotros su visión, y agradezco además mucho a Michael Wolf, que concibió un poco el proyecto, así como a Tonel. Welcome to today's panel, Cuba in the 21st Century. As this is going to be also live streamed through YouTube, I want you to please submit any questions or comments through the YouTube chat, so that we'll be able to read your questions to the panelists during the presentations. I want to remind all of us that Stanford sits on the ancestral land of the Muwekma Ohlone tribe. This land was and continues to be of great importance to the Ohlone peoples. Consistent with our values of community and inclusion, we have a responsibility to acknowledge, honor, and make visible the university's relationship to the native peoples. Thank you again for joining us. So as I said, thank you especially to Antonio Eligio Fernandez Tonel, who was a former Tinker Visiting Professor here, who helped us organize today's panel. And I want to also thank very specifically the Tinker Foundation for making this event possible, as well as to all our other co-sponsors, the Freeman Spogli Institute for International Studies and the Center for Democracy, Development, and Rule of Law. I will introduce our speakers. I will start with Ernesto Domínguez López, que es doctor en Ciencias Históricas, máster en Historia Contemporánea, mención en Estudios Europeos y licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, todos estos títulos con summa cum laude. El doctor Domínguez López estudió una licenciatura en Física Nuclear en 95 a 2000, es profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana desde 2012, coordinador del grupo de trabajo sobre procesos internos en Estados Unidos del dicho centro, y es investigador y ex jefe del departamento del extinto Centro de Estudios Europeos. Fue también visiting professor en una de nuestras instituciones, Tinker Visiting Professor en una de nuestras instituciones hermanas aquí en Estados Unidos. Darcy Fernández es abogada, especialista en derechos de autor y de la industria musical. Es una gestora musical y productora de eventos, espectáculos y discos. Además, es fundadora de una revista digital sobre música cubana, Magazine AMPM. Trabaja como delegada en Cuba de la Sociedad General de Autores y Editores. Ha participado en MIDEM en Cannes, en MIDEM Latino en Miami, en Women, FinVen y otras ferias internacionales de la industria del entretenimiento por muchos años. Sachi Hernández Machín dirige el proyecto La Sindical desde diciembre de 2017. Esta es una plataforma independiente de representación, exhibición, promoción y apoyo a la creación, producción y comercialización de artes visuales contemporáneas, fundamentalmente cubanas, pero también internacionales. Dirigió instituciones como la Galería Servando y el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana. Fue coordinadora del proyecto de residencias de arte Habana Cultura, estado por Habana Club Internacional y Pernod Ricard, y ha sido consultora de la UNESCO y de otros proyectos de residencias de artistas como Artista por Artista.
Finalmente, nuestro colega muy querido, Michael Wolf, es profesor de Historia en la Universidad de Stanford, tiene un doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Chicago y licenciatura en Estudios de Arte Oriental de Columbia, de la Universidad de Columbia. Su libro, publicado por Duke University Press, Watering the Revolution, An Environmental and Technological History of Agrarian Reform in México, ganó el premio Elinor Melville de Historia Ambiental Latinoamericana. Ha publicado numerosos artículos sobre historia ambiental, tecnología y temas climáticos, tanto en Cuba como sobre Cuba y México. Y tiene en 2020 un nuevo proyecto que se intitula Rebellious Climates, How Extreme Weather Shaped the Mexican and Cuban Revolutions, que combina historia ambiental y climatología histórica. Entonces, bueno, pues una vez que ya presenté a nuestros 4 invitados, quiero iniciar con 10 minutos para cada uno de ellos, para que nos den algunos comentarios introductorios. Si podemos empezar contigo, Ernesto, por favor. Muchas gracias. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde esté en cada uno, cada uno de los que está escuchando esta conversación en este momento. Primero quiero agradecer al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford por la invitación a participar en este panel. Siempre recuerdo con mucho agrado mi visita hace ya 4 años, ¿no? De 2017 al campus de Stanford, justamente con el centro y la posibilidad de haber tenido un encuentro en aquel momento que ahora estamos teniendo, aunque sea en otro formato, el formato acorde con los tiempos que corren. Yo, by the way, for a second in English, I will make a few remarks, initial remarks in Spanish, but if at some point someone wants to ask something or wants me to clarify something in English, I'll be happy to do it, okay? Entonces, el tema que nos convoca, que es la realidad cubana, y yo fui uno de los partidarios, quizás el promotor de que se llamase Cuba en el siglo XXI. La realidad cubana en este siglo XXI, de los cuales los acontecimientos más recientes son solamente una parte de ellos, y por eso me parece muy importante verlos en una perspectiva más amplia de fenómenos y procesos que se han estado desarrollando a lo largo del tiempo y que tienen múltiples dimensiones y múltiples factores, algunas de las cuales podremos tocar aquí, otras no tendremos tiempo para ello. En realidad son expresión de una complejidad muy notable, o sea, son expresiones de gran complejidad que tienen que ver con las características de la historia cubana, con las características de la realidad que se ha vivido desde hace varias décadas, de los factores que vienen esto, algunos de los cuales son internos, pero muchos otros son de tipo internacional. Impactos de la geopolítica global y regional son muy importantes para entender la realidad cubana. Particularmente durante el último par de años, algunos de los fenómenos que se han dado en Cuba tienen, si bien en alguna medida se parecen a procesos que se han dado en la región, mucho de eso tiene que ver con el hecho de que se dan los marcos de una pandemia que afecta al mundo entero y que ha habido expresiones más o menos similares, al menos en la superficie, en muchos lugares del mundo, que tienen mucho que ver con el impacto a nivel individual, a nivel social, de la pandemia misma, de la crisis económica asociada con la pandemia, con las restricciones que vienen acompañando a estos procesos de crisis sanitaria. Pero en el caso cubano, y esto es algo que, y aquí es donde quiero centrar mis primeros comentarios, hay que considerar además otras dimensiones que sin esa no vamos a entender la historia de Cuba en general, pero particularmente los últimos 20, 30 años, pero bueno, el siglo XXI, que es lo que nos trae aquí el tema de esta conversación. No se puede entender la historia de Cuba, no se puede entender los últimos 20, 25 años sin considerar el papel que ha desempeñado la relación con Estados Unidos, la política de Estados Unidos en todo esto, es un factor que hay que incluir en nuestra discusión, más allá de que hay que enlazarlo con fenómenos internos, pero por supuesto, aquí entre todos vamos a hacer ese ejercicio en la medida que es posible. Cuando vemos la situación cubana, el mayor problema que ha afrontado Cuba durante mucho tiempo es, por supuesto, las dificultades para su desarrollo económico, están en escasez de oferta en los mercados cubanos, dificultades para el acceso a bienes de consumo y servicios, algunos de ellos de tipo básico, otros menos básicos, pero igualmente importantes. Y en este sentido, además de las limitaciones que tiene la propia naturaleza y la estructura de la economía cubana, hay que considerar una realidad que a veces, incluso en nuestras conversaciones dentro de Cuba, se da por sentada como algo inmutable, pero que en realidad no es tal.
y es uno de los ejes, quizás el eje fundamental de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es justamente lo que conocemos en Cuba como bloqueo y en Estados Unidos como embargo. Si lo quieres llamar, vamos a llamar de otra manera más neutra para los dos, el sistema de sanciones que se han aplicado a lo largo de los últimos más de 60 años a Cuba. Eh, Muchas veces pensamos, cuando pensamos en las sanciones, pensamos, por ejemplo, en las primeras regulaciones que se incorporaron entre el año 60, o sea, durante la década de 60, o un poquito más acá, podemos pensar en las grandes leyes abarcadoras de los décadas 90, la ley Torricelli, o también y la ley Helms-Burton, que se aprobaron en 1992 y 1996 con los nombres Cuban Democracy Act y Ley Libertad. Fueron los nombres, a partir, ustedes saben, de los siglas que se le ponen en segunda, y la primera conocida como la CDA, que se introdujeron en la década del 90 y convirtieron en ley sanciones que hasta ese momento políticas, hasta ese momento eran resultado de la acción ejecutiva, lo cual añadió una capa de complejidad adicional a el fenómeno sanciones, fenómeno embargo o bloqueo. Pero hay que considerar un factor adicional, y es que desde 1996, fecha de la aprobación de la ley Helms-Burton, hasta enero de este año, se aprobaron 166 nuevas sanciones. Esto no es aplicación de una multa a una empresa, estamos hablando de nuevas regulaciones introducidas para, a partir de ahí, sancionar a entidades, bueno, a distintos actores económicos. 166 nuevas sanciones en el transcurso de 25 años, y de hecho, varias de ellas, algunas de las demás alcances se aplicaron durante el año pasado, en el medio ya de la pandemia. Por ejemplo, con la administración de Donald Trump, se incluyeron en listas negras, o sea, listas de entidades sancionadas, 549 entidades económicas dentro de Cuba, desde empresas hasta unidades empresariales de base, o sea, hasta, digamos, desde una empresa hotelera hasta un hotel en particular. 549 de las cuales más de 370 se incluyeron únicamente, o sea, únicamente en el año 2020, a partir del verano 2020, ya en el medio de la pandemia. O sea, que a los efectos claros de la pandemia, de la crisis económica global, hay que sumar este tipo de sanciones que no podemos excluir de la cuenta, lo cual tiene además efectos económicos muy directos, porque por varias vías. Primero, lo que ellas limitan directamente en términos de acceso a mercados, en términos de suministros, en términos de financiamiento, pero también el nivel de inestabilidad e inseguridad aparejada que traen a la hora de gestionar convenios internacionales en una economía que es claramente y históricamente es una economía abierta, le hace una economía que depende en una gran medida, hasta un 40% directamente del PIB, depende directamente de del sector externo, lo cual significa que en realidad toda la economía está atada a ese sector externo de manera directa, porque estamos hablando desde flujos de inversiones y capitales y materias primas hasta flujos de bienes de consumo para los cuales hay que exportar y para adquirirlos, en fin, todo lo que conocemos que se relaciona con este sentido. Todo eso dibuja un cuadro en el cual esa política de Estados Unidos es un factor fundamental en generar situaciones dentro de Cuba que implican crecimiento, por ejemplo, de pobreza en algunos sectores, incremento de desigualdades sociales, afectaciones incluso a los nuevos negocios privados en Cuba, que muchas veces se ven dificultados por pérdida de base de consumidores, pérdida de fuentes de financiamiento, algunas veces externos, dificultades en este sentido, más de otras que pueden tener. Sobre todo si consideramos, por ejemplo, que una de las sanciones más importantes fue en el año pasado justamente a la prohibición, la sanción a las empresas en Cuba a través de las cuales se canalizaban los flujos de remesas en acuerdo con Western Union, cual entraba a los bolsillos directamente de la familia cubana, entre 900 el año que menos y 1.400 el año de mayor volumen reportado, millones de dólares en el transcurso de 12 meses que iban directamente a las familias y que parte se utilizaban como financiamiento para nuevos negocios, parte para consumo, la mayor parte de hecho, hasta donde se puede saber, para consumo de las familias. Eso es un factor clave que, dicho sea de paso, cuando se buscan los datos existentes sobre pérdidas causadas por estas sanciones, la cifra que se reporta es un mínimo porque solamente se reporta lo que la empresa Fincimex deja de ingresar por concepto de las primas por la transferencia, que son apenas 5 millones de dólares lo que se reporta en el último informe al respecto. O sea que tenemos un factor clave, el tema económico, crisis económica, en el cual, si bien no es todo,
una masa muy importante, una parte muy importante de la situación está relacionada y es consecuencia directa de ese marco político. A lo cual hay que agregar, por supuesto, las relaciones que tiene Estados Unidos y actores dentro de Estados Unidos con las distintas formas de oposición política que existen en Cuba, que es otra línea muy importante en este concepto. Ahí, desde financiamiento hasta asesoría, hasta apoyo de distinta naturaleza proveniente de organizaciones y figuras radicadas en Estados Unidos y que tienen determinado nivel de respaldo, hasta respaldo formal del propio gobierno estadounidense, ya sea expresado por figuras desde Washington o expresado por la embajada en La Habana y los funcionarios de la embajada en La Habana, que eso ha sido muy conocido. Si interesa, podemos entrar en algunos detalles al respecto. Eso tiene una consecuencia inmediata. La consecuencia inmediata que eso tiene es que cualquier forma de oposición política dentro de Cuba o incluso fuera de Cuba, pero al gobierno cubano, sea vista, y en muchos casos, al menos en muchos casos, con una razón detrás de eso, como funcional a intereses de un gobierno que es el mismo gobierno que tiene una política de sanciones contra Cuba y que tiene como objetivo declarado el cambio de régimen político en el país. Y esto es notable también considerar. No estamos hablando de oposición dentro del mismo régimen político que pretenda cambiar un gobierno, sino de una oposición que pretende cambiar un régimen político. Lo cual es distinto, por ejemplo, a la típica oposición que uno se encuentra en los propios Estados Unidos o en Europa Occidental o en la mayor parte del mundo. ¿Por qué señalo estos aspectos como cruciales para entender la realidad cubana? Porque lo que marcan es un contexto económico y político en el cual primero se potencian las necesidades y las dificultades que experimenta la población cubana, generando niveles de descontento asociados con ellas. Obviamente, más allá de otras cosas, esto genera niveles de descontento por la falta o la imposibilidad de satisfacer necesidades dentro del país, y al mismo tiempo genera restricciones o genera condiciones para el funcionamiento de la vida política dentro del país. Y eso me parece vital. Ese es un comentario que quería hacer para que de ahora en adelante podamos seguir conversando con temas que enlazan con esto o que van mucho más allá probablemente la mayoría de ellos. Ernesto, perfecto. Muchísimas gracias por mantenerte en el tiempo que teníamos contemplado para la primera intervención. Muy notable, llamo la atención esta idea de una economía abierta, de una sociedad mucho más abierta al mundo, que como lo perciben muchos norteamericanos de Estados Unidos, estadounidenses, que claro que ellos lo miran desde este enfoque muy específico del embargo. Entonces se imaginan una sociedad mucho más cerrada al mundo cuando en realidad no lo es. Creo que es muy importante resaltar eso. Darcy, si podemos pasar ahora a tus primeros comentarios. Hola, buenas tardes. Bueno, igualmente quiero agradecer al centro y esta invitación y agradecer a todos los panelistas que están en el conversatorio. También especialmente a Ernesto por esta introducción tan precisa en el entorno de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Yo probablemente tome en este primer instante un poco menos de tiempo que la que él tomó, y solamente me gustaría quizás dar algunos otros elementos que son bastante obvios acerca de otras circunstancias que se dan en la Cuba de hoy y que no tienen que ver directamente con la relación con Estados Unidos. Yo diría que es bastante evidente que el mundo en los últimos 30, 40 años, en las últimas décadas, cambió a una velocidad mucho mayor que lo que hizo probablemente en los 2 siglos anteriores. Ahí, desde el año 89 hacia acá, se han venido sucediendo una serie de cambios importantes de toda índole, es decir, políticos, tecnológicos. Podría mencionar como los más claros la caída del muro de Berlín, que cambió la correlación de fuerzas en el mundo, y la revolución feminista, el movimiento de los indignados, el cambio climático y la revolución ecológica, por ejemplo, y sin duda la revolución digital, la aparición de Internet
y el concepto de prosumidor y el rol de las redes sociales en la intercomunicación entre los diferentes países y las personas en el mundo. Creo que son elementos también que de alguna manera tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar lo que ha estado sucediendo en Cuba, ¿no? En los últimos tiempos. Todos estos cambios sin duda han desencadenado una serie de consecuencias que han modificado la vida de buena parte de la población del mundo. Y la cubana no, también, de alguna manera, ¿no? Además de los elementos externos que planteamos, que ha estado planteando Ernesto y que están dados por esta serie de factores internacionales, yo diría que esa crisis económica sostenida, que de alguna manera con un breve lapso hará alrededor de 6-7 años, se viene evidenciando en Cuba desde los años 90, desde la caída del muro de Berlín, afectó no solamente las economías domésticas de los cubanos y la economía, la macroeconomía del país, sino también sino afectó de alguna manera una serie de servicios básicos que eran un paradigma, el modo en que Cuba los había resuelto con respecto a otros países, por ejemplo, de la región u otros países subdesarrollados. Yo creo que no nos cabe ninguna duda que en los últimos tiempos los servicios universales de salud y de educación dentro de Cuba sufrieron un fuerte golpe debido a todas las crisis económicas, a la ausencia es decir, a la falta de materia prima para la producción de medicamentos, a la ausencia de materiales para desarrollar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación y demás. Y esto, sobre todo el tema de la educación, en un país que había conseguido en los años 60 una campaña de alfabetización realmente modélica, no es una cuestión menor, porque significa también un golpe para la comprensión de los fenómenos internos y externos de los que vamos a estar hablando aquí, para la comprensión de cara a la población y a la ciudadanía. Otro elemento interno que yo creo que ha tenido que ver y que deberíamos mencionar es la apertura de tanto las fronteras físicas de Cuba con la eliminación del permiso de salida para viajar, como las fronteras digitales con la introducción en los últimos 5 años de Internet y la posibilidad de acceder a datos móviles que hoy en día están al alcance de unos 7 millones de usuarios dentro de Cuba. Paro aquí y paso la palabra a otros compañeros. Muchas gracias, Darcy. Me parece notable esta idea de las fronteras digitales que nos mencionas, que creo que a veces pensamos solo en las fronteras de los estados, en las fronteras físicas, territoriales, y también quiero hacer notar esta idea de la gestión cultural y los proyectos. Tenemos que tener como muy presente estas preguntas de quiénes son las audiencias, a quién está presentándose las ofertas culturales y quiénes están teniendo estas oportunidades. Creo que temas muy ricos que tenemos que discutir. Sachi, creo que tú vas a poder realmente complementar estos puntos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, yo también quiero agradecer al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford por estar interesados en que se produjera este diálogo, esta conversación sobre Cuba, luego de que también el país, por todas las cuestiones que ya comentaba Ernesto, que Darcy también siguió abundando, ha vivido también en los últimos meses también momentos dramáticos donde también y a nivel internacional esto se ha visibilizado con mucha fuerza. Digamos que la cara más visible
de esos momentos dramáticos, digamos, ha estado también de la mano de un grupo, digamos, de artistas, aunque no son solo los artistas los que, digamos, han manifestado de manera más frontal y luego ya desde una postura de radicalización que yo desde mi modesta opinión considero algo extrema. No han sido solo los artistas, pero los artistas por la voz que tienen, la capacidad también de llegar a mayores públicos, el hecho de que, por lo mismo que decía Darcy, de toda la digitalización que se ha producido también en la sociedad cubana, el acceso a Internet, en fin, han tenido también herramientas para hacerse visibles y también, y porque son también un segmento de la sociedad que desde hace muchos años ya venía conectándose también internacionalmente, de manera, por cierto, bastante libre, frecuente, fluida, sin mayores restricciones por parte del gobierno cubano, y que obviamente eso genera comunidad, genera también que se vayan absorbiendo y haciéndose nuestras también determinadas agendas que son globales, que son latinoamericanas, como lo expresaba Darcy, las agendas que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de los animales, la defensa de las agendas de la comunidad LGTB y queer, las agendas que tienen que ver con la defensa de los nuevos feminismos, o sea, las agendas de los nuevos feminismos y la lucha contra la violencia de género, las agendas que conectan también con las nuevas luchas contra la discriminación racial, las agendas que tienen que ver también con temas del cuidado del medio ambiente, de los ecosistemas, en fin, de la ecología. Y entonces, bueno, claro, Cuba obviamente a veces nos hacen parecer más aislados de lo que realmente estamos, pero desde hace mucho tiempo nuevas generaciones de cubanos, incluso considero que en mi propia generación ha tenido la oportunidad de contrastar, de confrontar, de dialogar con diferentes dinámicas y experiencias en el mundo y obviamente también traernos a Cuba todas esas preocupaciones que son globales y que obviamente también tienen, resuenan internamente dentro del contexto de la sociedad cubana contemporánea, que obviamente está llena de contradicciones. Yo no voy a volver sobre el tema del bloqueo en este momento porque yo creo que Ernesto hizo una introducción maravillosa sobre eso. Solo decir desde un punto de vista personal que para mí cualquier tema que tenga que ver con la soberanía de Cuba, con la libertad de Cuba, tanto en lo que se refiere a Cuba como conjunto, como parte de ese imaginario, de un imaginario colectivo, como en lo que se refiere a la libertad individual de los ciudadanos, y esto es una opinión muy personal que estoy dando, o sea, yo no me estoy posicionando aquí como académica ni como teórica sobre el tema, pero para mí esa soberanía no es negociable. Eso es, Cuba tiene una paradoja grande entre mantenerse independiente y soberana de toda esta relación que ha sido tóxica, insana con los Estados Unidos, y lo digo básicamente sobre la base de las élites de poder de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. No me estoy refiriendo, por supuesto, al pueblo norteamericano. Hemos vivido una paradoja por defender nuestra soberanía, básicamente en relación con ese poder, que es un poder que yo considero también dictatorial a nivel global, y al mismo tiempo entonces ir alcanzando mayores niveles de soberanía individual desde dentro del país, asumiendo los desafíos democratizadores que requiere Cuba y que tiene Cuba en estos momentos, en fin, así claramente dicho. Pero para mí esa libertad individual pasa porque uno todo el tiempo también tiene que pensar una y otra vez el contexto efectivamente geopolítico, histórico en el que vive Cuba, y no nos podemos olvidar, porque uno puede hablar de política en abstracto, pero la realidad es que no se puede ser ingenuo en términos políticos, y detrás de muchos planteamientos, posicionamientos y agendas que yo considero legítimas y cuyas demandas incluso puedo compartir,
a veces también hay un poco de ingenuidad política cuando tú ves también las relaciones que se establecen entre determinados actores y demás. Pero bueno, voy a hablar un poquito de, básicamente, de lo que también tiene que ver con mi experiencia directa, tanto en lo profesional como en los últimos años dentro del campo de las artes visuales. Mi primera formación fue, yo me gradué de Relaciones Políticas Internacionales y tuve la oportunidad de ejercer también incluso como diplomática, tuve una experiencia de trabajo en México, luego trabajé en asuntos multilaterales dentro de la Cancillería cubana y eso me llevó en múltiples ocasiones a trabajar, a Nueva York, a trabajar temas de la Agenda de Naciones Unidas, del Programa Mundial de la Alimentación, de la FAO. Eso me conectó también con agendas globales en lo económico, lo social y lo cultural y demás. Pero en el 2004 tomé la decisión de renunciar, de rescindir mi contrato con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tenía deseos también de probarme en otros ámbitos profesionales. Yo tenía, digamos, una sensibilidad en la apreciación, en el consumo, pero igual desde niña en la práctica de cosas culturales que me hacían sentir que quizás podía moverme con más flexibilidad como en el ámbito de la cultura y tratando de formar parte de los equipos de gestores, ¿no? Que muchas veces apoyan, orientan, contribuyen a facilitar el trabajo de los creadores, de los artistas. Y claro, en medio de eso también uno va teniendo una labor creativa. No tuve mayores impedimentos para salirme del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no voy a negar que era una decisión a nivel personal y profesional fuerte, porque la mayoría de las personas que estudian en Cuba estas carreras, o esta carrera en particular, lo hacen para permanecer un poco dentro de la carrera, porque es como una carrera así que se hace para toda la vida, pero yo tuve la decisión personal de hacerlo y lo hice, y sin mayores dificultades. Luego me fui insertando y ahí se sumaron un grupo, no voy a entrar en detalles, me fui insertando en el ámbito cultural a partir de oportunidades, plazas libres que hubieron, y en la medida en que fui avanzando ahí, pues fui especializándome cada vez más en el tema de las artes visuales. Y empecé a estudiar también un grupo de posgrados que estaban, que formaban parte también de la maestría de Historia del Arte, y así llegué a dirigir una institución de arte que es la Galería Servando, que pertenece al Estado. En ese momento, que estoy hablando de la fecha del 2006, todavía todas las galerías de arte, tanto las comerciales como las galerías promocionales, formaban parte de los ámbitos estatales, eran organizaciones básicamente institucionales. Y bueno, ahí estuve dirigiendo ese proyecto que pertenece a una empresa de arte, Galería Génesis, durante 3 años. Fue un proceso de aprendizaje muy intenso, al cual le agradezco profundamente a los artistas, porque muchos me abrieron sus estudios, pude conversar durante horas con ellos, tanto aprendiendo de arte como aprendiendo también cuáles eran sus motivaciones, quiénes eran ellos y demás. Luego, pues, fui directora del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, que es una institución de carácter nacional, que trabaja justamente con lo más experimental, con el arte que está más inmerso en los procesos de búsqueda, el arte emergente en Cuba, trabaja con los estudiantes graduados de la Academia de Arte de San Alejandro y también con los estudiantes, incluso todavía cuando son estudiantes del Instituto Superior de Arte. Y eso entonces me abrió esa institución es básicamente promocional, es una institución subsidiada, mantenida es parte del entramado del Ministerio de Cultura, sus presupuestos, todos los trabajadores especialistas que operan dentro de esta institución. Y nada, eso fue también otro camino de aprendizaje. Pero luego, en el 2010, por coyunturas un poco personales y también por decisiones que tomó la institución,
pues fui sustituida de mis funciones en esa institución. Y tomé la decisión de asumir el reto de mantenerme como freelance, como curador independiente, en un momento en que ya, como explicaba Darcy, empezaban de manera natural a darse determinadas iniciativas, proyectos que iban asumiendo más el reto de hacer las cosas por cuenta propia, con carácter independiente de las instituciones del Estado. Pero quiero decir que hasta ese momento, o un poquito antes nada más, aunque siempre existieron personas que realizaron sus profesiones y sus labores de manera independiente en Cuba, era un poco impensable que para determinadas profesiones esto se hiciera viable realmente y se hiciera posible. De manera que parecía así como un paso también un poquito valiente, porque estabas en un limbo, digamos, de alguna manera de legalidad. Nadie te impedía que fueras freelance, pero tú no tenías un estatus legal en ese momento, ni tan siquiera podías sacar una licencia de cuentapropismo para ejercer tu profesión. Por tanto, te quedabas totalmente en un limbo, ya te digo, legal. Pero en Cuba también suele suceder que hay cosas que cuando no están normadas, pues también se dan espacios ahí de ambigüedad, donde se establece así como una especie de acuerdo o consenso no pactado claramente entre la institución y entre los actores privados, independientes, los ciudadanos, la ciudadanía, y de alguna manera tú vas pudiendo desarrollar esa actividad y no en el anonimato total, ni escondiéndote, ni mucho menos, sino que a veces incluso pidiendo el apoyo de las instituciones y manteniendo un diálogo con ellas. Porque, por ejemplo, muy rápidamente fui invitada a realizar exposiciones fuera de Cuba, en Alemania, en Estados Unidos y demás, y en todos los casos, obviamente, pedí reuniones, hice consultas en el Consejo Nacional de las Artes Visuales, que es la institución que está que en Cuba cumple el rol, digamos, de convertirse en una especie de bisagra, de comunicador entre el gremio de los artistas y el Ministerio de Cultura, y funciona un poco como representación de ambas partes, como ya te digo, es como un canal de comunicación. Y fui y obviamente expliqué que estaba llevando estas exposiciones fuera de Cuba. No tuve ningún problema, apoyaron incluso en ese momento que todavía no se había producido la reforma migratoria de la cual hablaba Darcy, que fue en el 2013, y pude llevar en el 2012 esa exposición a Berlín y pude llevar otras en el 2013, iniciado 2013, a Estados Unidos sin mayores dificultades. O sea, siempre... Sachi, necesitamos movernos, si nos puedes compartir un poco más en la siguiente ronda, ¿verdad? Pero me parece que Alberto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a parar aquí y quiero seguimos. Nada más hacer notar de nuevo, me parece muy importante esta perspectiva que nos estás abriendo de cómo está el arte y la gestión cultural en la vanguardia de los temas que son globales, que son latinoamericanos. Otra vez, no es una sociedad cerrada de la que estamos hablando, pero al mismo tiempo esta complejidad de poder encontrar este balance o este equilibrio entre, digamos, una actividad comercial independiente y la relación con el Estado. Creo que son temas que vamos a tener que seguir conversando. Michael, por favor. Bueno, gracias Alberto y gracias a Klaas, a Elizabeth, Tonel, Sara, y sobre todo a mis copanelistas en Cuba. Yo voy a presentar en inglés, no porque no puedo hacerlo en español, sino porque quisiera dirigirme sobre todo a los estadounidenses. So, we've now heard different perspectives from Cubans in Cuba, voices that are too often left out of U.S. academic discussions about Cuba, or else incorporated in a less than nuanced and often polarized manner. As a U.S. citizen in a privileged position socioeconomically and institutionally, I don't pretend to know what it's like to live and work in Cuba. Yes, I've traveled to Cuba for short periods of time. Yes, I've spoken with many people there and have stayed in their homes, both in urban Havana and rural Oriente. Yes, I have Cuban friends and colleagues in and outside Cuba with different attitudes toward the Cuban government.
And yes, I've read and written extensively about the country's history and the role of my country in its past and present. That said, those who seek to disqualify my perspective by saying that you can't know because you don't live in Cuba must realize that the same argument can be turned around to disqualify any opinion they have about any country that they've never been to. For example, if they've never been to Afghanistan, how can they criticize the situation there? The fact of the matter... Sorry to interrupt you for a second. We are having a problem with the YouTube video. Oh. So could you turn off your camera and turn it on again? Turn it off and turn it on for a second. All right. Is it on? I think people have heard you, but I don't think they are seeing video. I think now they're going to see video. Thank you. See the video? Okay. Have I been heard though? Yes. That's more important. That's more important. You have been heard. I believe you have been heard. It's just that they showed a black screen. Now I think we can see you and hear you. Okay. And you were just finishing Hola todos, todas. About knowing Afghanistan. So thank you for okay. All right. So very good. Go ahead. So the fact of the matter is that US Americans are always judging other countries based on what they read, listen to, and watch in the media, including social media, without ever having set foot in those countries. And in debates over whether this leftist group romanticizes the Cuban Revolution or that rightist group demonizes it, how the US media covers Cuba is often overlooked. There's a presumption I've noticed among many Cuban experts, or I should say Cuba experts, they don't necessarily have to be Cuban, outside Cuba, that a middle ground can exist between the Cuban government and its supporters on one end, and right-wing Cuban exiles and their supporters on the other. But the reality is that a middle ground in the United States simply doesn't exist, because operative US policy toward Cuba under the Democratic Biden administration is virtually indistinguishable from the right wing, except for the more extreme calls for outright military intervention in Cuba in the wake of J-11. There were some who were actually advocating that. The highly asymmetrical, that is unequal nature of the US-Cuban relationship, which Ernesto discussed before me, as well as the two others, doesn't make a middle ground possible. Indeed, there's a political consensus in the United States that Cuba is an exceptional country, in the sense of exceptionally repressive, poor, ideologically bankrupt, and so forth. Cuba's perceived exceptionality is even more pronounced than other enemies such as North Korea. And this is a big difference between Cuba and North Korea. You can't travel to North Korea. I mean, there's no way you could put those two countries in the same boat. And Iran, due to its geographical proximity to the United States, the reason why US President John Quincy Adams in 1823 compared the island to a fruit that the US would eventually pluck from Spain, something which the US finally did in 1898, until the 1959 revolution in turn plucked Cuban sovereignty from the US fruit tree. In addition to omitting this history, which is presumed to be irrelevant in the present, and I've heard this from actual Cuba experts, US media coverage and the discussion that it generates globally applies a blatant double standard toward countries according to whether they are US allies or enemies, regardless of their commitment to freedom and democracy. I'll put that in quotes. Before I provide you with evidence of this double standard, I want to make clear that in doing so, my purpose is not to defend all the Cuban government's actions, such as severe restrictions on freedom of expression, which my co-panelists discuss. As Darcy pointed out, there is a certain paternalism, verticalism, as she calls it. When I'm in Cuba, I'm very critical of how many of the Cuban government's actions. But my main concern in the United States is to educate my fellow citizens on what the exponentially more powerful US government does in the world. I believe that it is the ethical stance that I should take. For instance, we would see more ethical value in a Russian citizen criticizing their government and what it does in Ukraine than the ethical value of that same citizen denouncing US imperialism and the Ukraine government's misbehavior. What this Russian citizen says about US imperialism and the Ukraine government may be true, but their words only reinforce the Russian government's policy of mostly or solely blaming the Ukraine government for the country's problems. Coming from a Russian citizen, such a stance does nothing to help Ukrainian citizens.
Now, there's something else that I believe makes it even more incumbent on US citizens to speak out against their government's actions. Unlike in Russia, dissidents in the US are free to speak out without fear of persecution. Now, of course, a lot depends on a citizen's class, race, gender, and political ideology, of course. There's a case going on right now where University of Florida professors have been barred from testifying against a voter suppression law that is supported by the governor of Florida. So there are many instances in the United States where there have been restrictions on freedom of expression, of course. So in the few remaining minutes I have, I'll discuss how the US media, especially the liberal media, I'm not going to discuss the conservative media, the liberal media, reinforces the US government's double standard towards US enemies and allies through a comparison between the mass protests in US ally Colombia and those in so-called enemy Cuba. Now, I wanted to share a screen. I don't know if Sara is able to do this. I'm not able to on Google Meet. I could on Zoom. Another casualty of the embargo, no one in Cuba can use Zoom. Not because they don't want to use Zoom. But anyway, if Sara is able to somehow share my slides, in one slide, I have a table that shows the results of qualitative and quantitative coverage of the mass protests that broke out in Colombia on April 28th and in Cuba on July 11th of this year in the two leading US liberal newspapers, the Washington Post and the New York Times. I want to give a shout out to my advisee and student, Jessica Femanillas, who did most of the research for this. If I were on Zoom, I could ask her to say hello and show herself, but I can't do that right now. Oh, okay, so here's the first slide. Yes. Yeah, is it up? Okay, good. So an article describing our findings and their implication will be published in North American Congress of Latin America report on the Americas soon, if you're interested. So we really, Jessica, I should say, although I did look at some of the articles too, examined 74 articles of all types, news, op-eds, editorials, and so forth, on both countries 8 and 6 weeks after protests broke out. So there are 8 major takeaways here. So even though protesters in both countries demonstrated for many of the same reasons, COVID exacerbated unemployment, inequality, systemic racism, state violence, and so forth, the two papers treated them very differently. One, neither paper even started covering the Colombia protests for 5 days. 5 days, and these were huge protests with casualties already, even though they were massive by then. In Cuba's case, they started within hours. Within hours, they started covering them. Biden, the day after, strongly condemned Cuba after J11, but was completely silent on Colombia for weeks. For weeks, said nothing about Colombia's repression of protesters. Number two, even though Colombia's population is 4 times larger than Cuba's and its economy is far larger and more important to the United States, Cuba received more coverage overall. The Colombian government killed more protesters proportionate to the country's population size, and its crackdown was more violent. And its protests also did last far longer, and for reasons we can discuss during Q&A. Yet the two papers used far more positive descriptors for the Cuban government compared with Colombia. Even in news stories, it was expressed solidarity with the protesters against the Cuban government and mostly ignored or maligned pro-government protesters as mere puppets of the government. For Colombia, US journalists were more ambiguous. They engaged in a lot more of both sidesism, that is, making pro and anti-government protesters morally equivalent. And the Colombian government's policies weren't made to seem as directly responsible for the protests as the Cuban government's. The two papers also made a distinction between the police and the government in Colombia, but no such distinction in Cuba, even though the national government controls the police in both countries. Unlike in most articles on Colombia, the Cuban police were portrayed as representative of the government's attitude toward its citizens. US policy towards each country was treated very differently. The embargo was either not mentioned at all or else dismissed as the Cuban government's deflection from its own failures, reflecting what I call embargo denialism,
which we can talk about later and which my co-panelists have discussed. While U.S. aid and training of Colombia's security forces for decades was either not mentioned or marginalized as a factor, with just 2 exceptions. So this coverage substantiates, in my opinion, and my co-author, Jessica's, Noam Chomsky and Edward Herman's hypothesis from their book, Manufacturing Consent, on what they call worthy and unworthy victims. Sara, if you could if you could advance the slides, yeah. So their hypothesis, worthy victims in enemy states will be featured prominently and dramatically, that they will be humanized. Their victimization will receive the detail and context and story construction that will generate reader interest and sympathetic emotions. In contrast, unworthy victims, those in allied states, will merit only slight detail, minimal humanization, and little context that will excite and enrage. If you could advance the slide, please. So whatever one thinks of the Cuban government and its actions, you cannot ignore the elephant in the room, namely the US government and media's double standard that seeks to make Cuba an exceptional country, even though it's actually pretty unexceptional. It's a pretty unexceptional mouse by comparison. Thank you. Gracias. Gracias. Although the mouse that roared. Pero bueno, I couldn't help myself. Perdón, una referencia a una película de los años 60 o 70. Pero gracias, Michael, por poner en perspectiva un poco la perspectiva comparativa y además hablar a esta audiencia también norteamericana. Ojalá preste mucha atención el público también a este tipo de análisis comparativos que ponen en perspectiva también lo que está sucediendo en los propios Estados Unidos. Me gustaría pasar ahora, empezamos a tener algunas preguntas del público, pero también yo mismo tengo un poco una serie de preguntas que quisiera yo hacer. Y si podemos hacer una primera ronda quizá de conversación. Pero la pregunta más grande que me surge de escuchar a los cuatro, es un poco este balance, vamos a decir, entre la soberanía, decía hace unos momentos, es el término, además piensen un poquito en el tema de la vacuna misma cubana que se llama Soberana. Entonces, la pregunta de la soberanía individual, esa es la frase que un poco, o la posibilidad, por ejemplo, de ser una gestora cultural independiente. Esta parte, digamos, del individualismo como respuesta, cuando un poco toda la herencia y el legado de la revolución nos habló mucho de un colectivismo. Entonces, quisiera yo un poquito preguntar si ustedes tienen una respuesta a esta pregunta de cuánta libertad individual, y un poco lo arrojo así medio ingenuamente, ¿cuánta libertad individual hay hoy en Cuba? Digamos, en una escala del 1 al 10, que aquí los norteamericanos se imaginan que es 0, y hay quienes dirían, no, es 10, supongo que es en algún lugar en medio, pero quizá si nos pueden decir algo sobre este tema. No sé si queremos empezar en el orden quizá que estábamos. Ernesto, ¿tienes algún comentario? Sí, gracias Alberto y gracias a todas las presentaciones, han sido todas excelentes, todas de hecho contribuyendo distintas perspectivas y me parece que complementarias entre sí, lo cual es lo mejor que se puede, en mi criterio, esperar de una conversación de este tipo. Respecto a tu pregunta que enlaza con básicamente lo que hemos estado hablando, hay un problema de base, ¿no? Y es que en Cuba, a lo largo de su historia, esto no es algo de hoy, es algo de la historia cubana, por lo menos desde el siglo XIX, desde que se empezó a pensar en una Cuba, en la idea de Cuba y de la nación cubana, que el primero que la definió fue José Antonio Saco, allá en la primera mitad del siglo XIX, la primera definición de la nación cubana como tal, cuando rechazaba, y esto es importante, la idea de la anexión a Estados Unidos. Él hizo toda una argumentación de por qué no podía ser anexionista desde una perspectiva de la cubana, comparándola con el caso de los franceses de Luisiana específicamente. Es un tema que me parece muy interesante porque eso significa, eso nos indica
que desde su propia formación, desde la propia emergencia de la idea de la nación en Cuba, esa nación nació en medio de una confrontación, una reafirmación de la identidad, que esto es común en todas las naciones, diferenciándose de la otredad del otro como identidad, pero también en medio de una confrontación entre un proyecto de construcción soberana, de construcción nacional, y la amenaza contra esa soberanía y contra esa identidad nacional, representada fundamentalmente a lo largo de esta historia por el interés de Estados Unidos sobre Cuba, que está planteado, de hecho, no desde John Quincy Adams, está presente incluso desde antes de la independencia misma de Estados Unidos, cuando se hablaba de la necesidad, no ya del interés, sino de la necesidad, incluso el carácter imprescindible de controlar Cuba. Se mencionó, creo que fuiste tú mismo que lo mencionó, el del tema de John Quincy Adams y demás. Dentro de ese contexto, la idea de la soberanía y la idea de las libertades individuales forman una combinación sumamente interesante, porque hay un punto, y yo no me voy a extender mucho porque este es un tema que probablemente las panelistas, las colegas que son están más cercanas en el mundo del arte, que se mueve en este espacio de la creación individual con su trabajo básico, ¿no? De la creación individual, aunque la creación colectiva también es importante, probablemente tenga mucho más que aportar. Pero hay un punto que me parece importante. En ningún lugar del mundo, ninguno, ni siquiera los miembros de Estados Unidos que se precian de eso, la libertad individual es 10 máxima absoluta. Como mínimo, la libertad individual termina donde empieza la del otro, aunque muchas veces algunos individuos o muchos individuos actúan como si eso no tuviera sentido, no hubiera límites a la libertad, no existiera la idea de contrato social, que es lo que está detrás de la idea de combinar los distintos intereses individuales en un colectivo. En Cuba hoy se está dando un proceso muy interesante, al menos desde mi perspectiva, en el cual hay un proyecto nacional que requiere un nivel de unidad, de integración en torno a esa idea de nación, que además, como decía, ha estado presente en todos los procesos políticos cubanos, la idea de la soberanía y la protección de la soberanía, y al mismo tiempo un incremento del espacio de creación individual, de iniciativa individual en ámbitos económicos, en ámbitos artísticos, en ámbitos académicos, en todos los ámbitos, que ha estado creciendo, y evidentemente hay una tensión entre esas dos cosas, no entre soberanía y libertad individual, sino entre la búsqueda de una concertación donde el Estado desempeñe el papel central y intereses individuales que empujan por ganar espacio. Y el verdadero desafío, desde mi perspectiva, el más grande desafío en este momento dentro de Cuba, en este ámbito, pasa por cómo equilibrar esas dos tendencias de tal manera que se recojan los beneficios que puede tener esa creatividad individual, que puede tener ese emprendimiento individual, que, o sea, de paso, el emprendimiento no tiene por qué ser únicamente privado en términos económicos. El emprendimiento es la creación en sentido general y puede hacerse dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, en colectivo, en individuo, pero estimular esa creatividad, que hay una tendencia hacia abrirse en este sentido, y al mismo tiempo mantener los niveles necesarios de concertación, de consenso, si se quiere, de unidad en torno al tema que Sachi decía de manera muy clara, la soberanía como innegociable, porque la única manera de que las políticas públicas puedan implementarse y tener algún tipo de efecto es al mismo tiempo manteniendo el nivel de soberanía que permita formularlas e implementarlas, o sea, hacer esas políticas, conformar esas políticas en el sentido de la conformación de políticas más general. Ahí tenemos ese punto. Y estamos en algún punto intermedio en eso. Totalmente la respuesta, Darcy, porque un poco Ernesto lanzó la pregunta, pero quizás si tú nos puedes decir cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿cómo encontramos ese balance? Creo que cada persona, cada individuo tendrá una respuesta diferente a lo que acabas de preguntar. Estoy completamente de acuerdo con Ernesto en que hay una tensión en Cuba en este momento, entre, efectivamente, no creo que la soberanía sea una cuestión. Quizás hay un pequeño grupo, como siempre hubo desde Narciso López un pequeño grupo anexionista, pero los cubanos en sentido general tenemos una absoluta, le damos un absoluto valor, un valor prácticamente absoluto a nuestra soberanía y a nuestra independencia como país, y creo que eso no está en cuestión en sentido general. Si yo te fuera a decir el grado de libertad que siento personalmente,
del 1 al 10, yo te podría decir sobre el 7, digamos que no está nada mal, pero no tengo ninguna duda de que eso está en dependencia de las generaciones, está en dependencia de lo que sean los sueños y las esperanzas y las expectativas de cada ciudadano. Y hoy tenemos una población muchísimo más diversa y mucho menos monolítica por todas las razones apuntadas anteriormente. Por la incorporación del mercado a nuestras vidas, por las aperturas de toda índole que se han ido viviendo. Ahí yo solo puedo, de alguna manera, apuntar algo que es una broma que hago siempre con la gente más joven que tengo alrededor, que casi siempre son los más quejosos del grado de libertad que tienen, ¿no? Siempre desean mucha más libertad. Yo siempre digo, cuidado con lo que pides, que se te puede cumplir. Pero me gusta mucho tu respuesta, Darcy, porque nada más relacionándolo con esto también es un espectro, ¿no? Si tú eres víctima de discriminación racial o comunidad LGBT, queer, probablemente percibes distinta esta escala, digamos, que lo que puede ser otra persona que ha tenido otra experiencia. Entonces, otra vez estos claroscuros que necesitamos tener, creo que mucho más claros al hablar de Cuba. Sachi, perdón, yo no soy el que tengo que hablar, sino ustedes. Adelante, por favor. Ya está, es que se me había olvidado el micrófono. Yo también coincido plenamente con Ernesto en el sentido de que hay que reconocer que hay una tensión en estos momentos dentro de la sociedad contemporánea cubana, que yo creo que es una tensión que está latente también en cualquier sociedad humana, porque siempre el ser humano está en búsqueda de espacios mayores de libertad y justamente en esos equilibrios que se establecen entre el respeto también a los derechos de la colectividad y a la libertad colectiva y a los derechos individuales y la libertad individual, es donde está justamente una parte importante de la lucha, del centro de, digamos, de las políticas en el mundo, ¿sabes? Es como un problema ontológico al ser humano. Y coincido también con Darcy en que eso tendría muchas respuestas dependiendo también de las generaciones. Tú apuntabas otro elemento que no es etario, que tiene que ver también con que si uno es mujer, si es hombre, si es blanco, si es negro, si uno tiene si uno es parte de una comunidad también gay, de lesbianas, en fin, con, digamos, alguna preferencia específica con la cosa de sexual, de género. Y obviamente todo eso cambia mucho la perspectiva también del barrio y el lugar donde hayas nacido en Cuba, porque aun cuando el proceso revolucionario hizo un esfuerzo muy grande por tratar de generar igualdad social y justicia social y equidad, no en todos los casos la revolución o las políticas del gobierno lograron solventar todos los problemas de desigualdad históricas que se arrastraban, y en algún momento yo creo que sí hubo un cierto conformismo por parte de las autoridades, porque también ha habido un proceso de burocratización dentro de la vida pública y política en Cuba que hay que reconocer. Yo también creo que hay que reconocer que en un momento determinados, en aras de la unidad y en aras de defender tanto el interés colectivo, se soslayó y se excluyó el equilibrio que tenía que guardarse para el interés individual y el reconocimiento de la individualidad, porque la naturaleza es diversa, es diferente, cada ser tiene diferentes expectativas, necesidades, puntos de giros en su desarrollo, procesos de maduración diferentes de todos los procesos y comprensión también, en fin, pero yo sí creo que
ha habido, o sea, en respuesta a esos niveles de homogeneidad excesiva que en un momento se dieron, que tiene muchos niveles de expresión, desde la omisión del yo en los centros de trabajo, de estudio, en aras de la humildad o del colectivismo y de ponderar esas ideas, hasta en cuestiones estéticas, como que también en muchas casas tú encontrabas quizás un mismo tipo de adorno o nos vestíamos bastante de manera similar, pero todo eso es previo a los años 90 y también fue parte de un consenso que se fue alcanzando, o sea, que se había ido alcanzando en la sociedad. Hoy las prioridades, los deseos han cambiado y eso es lo que impone esa tensión. Yo te diría como Darcy, yo podría estar también como en un nivel 7 y creo que también hay muchos límites que son personales. Sachi, perdón que no te quise interrumpir, pido disculpas a quienes nos están siguiendo en YouTube, pero parece ser que sigue sucediendo esto de que se obscurece tu cámara y sale un recuadro negro mientras hablaste, entonces si puedes prenderla y apagar de nuevo. Darcy, tú quieres agregar algo, por favor, adelante. Sí, quería agregar un par de elementos. Uno es que hace 2 años Cuba aprobó una constitución, una nueva constitución, que amplió, en mi opinión, en su articulado las libertades individuales. Es decir, hizo un especial hincapié en un grupo de libertades individuales que antes no estaban tan claramente delimitadas constitucionalmente, como es la libertad de expresión, la libertad de manifestación, etcétera. Y yo creo que institucionalmente tiene el gran reto de garantizar esas libertades, de establecer las legislaciones complementarias y las instituciones que deban ayudar a que esas libertades sean efectivas para la mayoría de sus ciudadanos. Eso por una parte quería decirlo. Y por la otra es que también debemos tener en cuenta que muchos de los, por ejemplo, de los manifestantes del 11J y de los ciudadanos más críticos con el proceso revolucionario o con el gobierno cubano, son jóvenes que nacieron después del triunfo revolucionario, es decir, que no manejan los mismos conceptos de libertad, no tienen en cuenta una serie de conquistas históricas, digamos, sino que las dan de alguna manera por sentadas, cosa que no es tampoco reprochable del todo. Si se me entiende lo que quiero decir. Gracias, Darcy. Sí, ahora voy contigo, Micael, pero déjame darle la palabra a Ernesto, que quiere tocar un punto respecto a esto. Sí, gracias. Muy brevemente, dos cositas. Por cierto, el último comentario de Darcy también me parece extremadamente importante, el hecho de ver que el cambio generacional es parte importante de todo esto y la manera en la cual las nuevas generaciones perciben la realidad y la historia, cómo la conocen o no y cómo la entienden. Pues señalar dos cosas me parece muy importante. Uno, en esa diversidad que hay dentro de Cuba hay un factor adicional y es que todas las problemáticas económicas y la participación, por ejemplo, de la migración cubana en los procesos más recientes, también introduce diferencias entre las distintas comunidades que en otras condiciones, estoy hablando, por ejemplo, en la década del 80, no se veían por muchos motivos, ¿no? Y que empiezan a verse en los contextos contemporáneos e incluso el desarrollo del sector privado en Cuba con una participación notable de la migración, que es algo que se está empezando a estudiar, también contribuye a generar diferencias adicionales. No estoy diciendo que sea bueno, malo o regular, simplemente estoy diciendo que tiene diferencias adicionales que suponen un reto extra. Y en ese sentido, volviendo y mencionando dentro de esto también el tema soberanía nacional y demás, hay que pensar que cuando estamos hablando de soberanía, al menos cuando hablo de soberanía y su defensa, no solamente pasa por la anexión o no a una potencia extranjera, sino por la capacidad de tomar decisiones independientemente y los niveles que potencialmente algunos generarían de subordinación a una potencia extranjera, particularmente Estados Unidos. Y ahí las gradaciones son mayores que la dicotomía quiero anexarme o no quiero anexarme.
Esos son dos temas que me parece importante incorporar en la conversación sobre también el tema de las libertades y los grupos que la promueven. Gracias, Ernesto. Creo que esto te abre una avenida, Michael, a complementar en inglés o en español. Yo voy en inglés porque if there's audience members out there who don't understand Spanish, so very quickly, because I know there are questions coming in. It's kind of interesting, you know, the way you asked that, Alberto, because, you know, rights are not, first of all, they're not absolute. And secondly, there are different kinds of rights that are defined by the UN Declaration of Human Rights. Ones are social, economic, cultural rights. Others are political, civil rights. The United States does not pay attention to social, cultural, economic rights, virtually never. You know, and there's a group called Freedom House that you might know about, very conservative, that rates countries according to their political and civil rights and ignores all the other rights, right? And Cuba is considered not free on that one. Interestingly, Colombia, which I was mentioning, is considered partly free, not completely free. And, you know, so Cuba is definitely way lower because they're only looking, of course, at what they're considering political and civil rights, which means, can you vote for, you know, a certain party that's in the opposition? Do you have unrestricted access to the press and that sort of thing, right? And of course, there's no context provided, you know, like what the speakers were saying. In what context does Cuba operate geopolitically, right? You know, I would say Cuba is almost under a state of siege by the United States. When the United States was at war during the first two world wars, it also suppressed all sorts of freedoms, you know, and this is not taken into consideration. So this is not a defense of, you know, suppression of certain liberties, but I think a broader context is necessary when we talk about these so-called liberties. Gracias, Michael. I remain corrected on my question. En mi pregunta un poco naive. Darcy, necesitamos que cierres tu micrófono. Sachi, si puedes agregar un punto muy cortito, porque tengo por lo menos 2 preguntas del público a las que quiero llegar. Gracias, Alberto. No, es que desde la primera intervención me quedé con deseos de decir, porque tal pareciera que en los últimos tiempos, o en los últimos 2 años, o en los últimos meses, ¿me escuchas? Ah, sí. Tal pareciera que es como si se hubiesen limitado, o sea, si hubiese limitado notablemente el tema de la libertad de expresión en los ámbitos culturales. Y yo quería decir 2 o 3 cositas que tienen que ver básicamente, por ejemplo, con las artes visuales, para que el público, los estudiantes norteamericanos también que están escuchando puedan entender, porque tal pareciera que no hay posibilidades de expresar nada, que en fin, yo no creo que ha habido un proceso, digamos, de limitación brutal del tema de las libertades dentro de la expresión de las artes visuales. Desde los años 90, los artistas visuales tuvieron un grupo de... digamos que en aquel momento eran privilegios, aunque a mí no me gusta hablar de privilegios porque yo creo que eran derechos y cosas a las cuales había que llegar naturalmente, pero por ejemplo desde los años 90 los artistas cubanos fueron autorizados a vender y mostrar sus obras en sus propios estudios. Luego también fueron autorizados a viajar con total libertad, aun cuando todavía no se había asumido lo de la ley migratoria. Los artistas cubanos podían ir y virar o sea, con permisos, con mucha relativa facilidad, podían trabajar con galerías extranjeras, podían vivir largos periodos fuera de Cuba y regresar. Vuelvo a decir que esas cosas, claro que no deberían de ser excepcionales, pero para el contexto que venía Cuba y al cual Cuba se fue insertando, fueron cosas novedosas e importantes que ampliaron todo ese marco de libertad. Luego la mayoría de las galerías cubanas se convirtieron en galerías comerciales. Los artistas cubanos sin tener que pedir ninguna autorización y también sin la obligación incluso de pagar impuestos internamente, podían, como dije ya, participar en ferias internacionales con galerías extranjeras, podían al mismo tiempo trabajar con galerías cubanas, o sea, se mantuvieron todo el tiempo
flujo constante que los conectó también con prácticas globales en el ámbito de las artes visuales. Y siempre las artes visuales en Cuba, pero otras artes también como el teatro, fueron, digamos, espacios de vanguardia y de conciencia crítica de la sociedad cubana. Obviamente, a veces se dan tensiones que son fuertes y que hay que pelear y que hay que luchar y que hay que discutir una y otra vez con la institución para, por ejemplo, inaugurar una exposición sin que te bajen alguna pieza que comporta, digamos, algún elemento directamente político que puede ser preocupante. Pero en medio de esa discusión, en muchas ocasiones, tanto dentro del ámbito institucional, como expliqué, y ahora que he estado gestionando y dirigiendo proyectos individuales, y no exenta de determinados temores, pero al final siempre hemos podido mostrar un arte que, respondiendo a los códigos propiamente estéticos del arte y siendo rigurosos en ese sentido, también se ha expresado muy fuertemente sobre las contradicciones que puede tener la sociedad contemporánea actual. La última gran batalla antes de la pandemia la dimos con un decreto que era el 349 y que fue un decreto que el Ministerio de Cultura explicó mucho, que no estaba dedicado a limitar la creación del arte, ni a censurar la creación del arte, sino más bien a poner determinados límites para el tema de la circulación a partir de los fenómenos nuevos que se daban de los espacios privados y demás. Pero no obstante, los artistas y parte de las personas que formamos parte del gremio no nos quedamos callados y peleamos un diálogo de institución que hubo muchos artistas de diferentes esferas, grupos etarios que se involucraron y al final el decreto no pudo entrar plenamente en vigor. Y así se han ido echando muchas batallas donde a veces ha habido un diálogo tenso, fuerte. Yo creo que de eso se trata también, construir espacios mayores de democracia y de libertad, también individual. Y como lo dije al inicio, es un tema que es un desafío que tiene la sociedad contemporánea cubana. El problema es el doble sesgo, el doble rasero con el que se miden los problemas que hay en Cuba en ese sentido y los problemas que pueden existir en el resto del mundo. Por eso quería agradecer lo que no lo hice antes a Michael, porque él puso en perspectiva muy claramente por el análisis que hizo de dos medios de prensa fundamentales norteamericanos, la manera en que se abordan los temas para Cuba y la manera en que se abordan los matices que se le dan a otras problemáticas en el mundo. Perfecto, gracias, Sachi. Tenemos como unos 3 minutos, entonces les voy a pedir 2 preguntas que quiero del público, pero si puede alguno de ustedes responderla en 30 segundos. La primera casi tiene tu nombre, Micael, pero es una pregunta de cómo se concibe en Cuba la cuestión ecológica y del cambio climático, muy a tono con lo que está pasando en la reunión de COP25 ahora. La pregunta es, fueron pioneros en agroecología, huertos urbanos, pero ¿cómo se vive eso con la escasez fruto de las restricciones del mercado? Wow, okay, that's a big question, and I actually have a colleague who could answer it much better, Bernardo Funes. He may be on the audience. I actually deal with those questions more historically. I can tell you Cuba is very good at disaster management in terms of preventing deaths from hurricanes and preparing the population for those kinds of natural disasters that are being exacerbated by climate change. And certainly in the 1990s, with the collapse of the Soviet bloc, Cuba didn't import fertilizers, pesticides, all those kinds of things for big agriculture, right? So it had to turn to more sustainable sort of urban agroecology, and that movement has been noted, I think, worldwide. I wouldn't say that it's able to feed the entire population, but I've seen some of those gardens in Havana, and they're very impressive. So that's about all I can say about that right now. Gracias. Sachi, Darcy o Ernesto, ¿tienen alguna respuesta de 30 segundos a la pregunta ecológica, cambio climático? Ernesto, adelante. Just a very quick comment. I'm going to speak English just to follow Michael's lead, Michael's lead. There is a national policy in Cuba, have been standing policy for a few years now, which is called Tarea Vida, which have been evolving over time to include new areas and new particular dimensions, which is directed to mitigate the effects of climate change. And also it relates to other things like, for example, trying to work in favor of the sustainability of the food supply in Cuba,
or the protection of animals in Cuba, which is there was a recent piece of legislation that was passed in that sense, that was incorporated into the Tarea Vida. So in fact, Cuba have been working in a comprehensive, under a comprehensive framework, political framework, in dealing with the effects of climate change and mitigating its impact on the Cuban population and the country at large. Gracias, Ernesto. Puedo preguntar la siguiente, Darcy o Sachi, y ustedes pueden tomar el lead, la primera posibilidad de réplica. La otra pregunta viene de Isabel James, y me encanta cómo la pregunta, porque dice: muchas gracias por sus intervenciones muy ricas. Una pregunta muy simple para todas y todos. ¿Es posible que veamos un cambio de régimen importante en Cuba en los próximos 10 o 15 años? Y luego sigue ella diciendo: ¿o es más probable que el gobierno actual siga liberalizando de manera económica y social, como hemos visto en las posibilidades de cuentapropismo? Bueno, ya voy a responder porque es mi turno, creo. No soy una sibila, no tengo una bola mágica, estoy prácticamente convencida de que el gobierno va a continuar haciendo transformaciones, las necesita el país, y yo creo que hay una voluntad política evidente de hacerlas. Sobre el cambio de gobierno, pues entiendo que ella está pensando en un cambio de sistema sociopolítico, porque el gobierno se supone que va a cambiar en el año 2023, la actual presidencia de gobierno. Y sobre eso, pues no podría hacer una previsión, depende de factores no solamente internos, no depende solamente de los cambios que va a hacer el gobierno cubano, sino de otros muchos, incluido lo que ya hemos estado conversando, pero es decir, de la influencia de la derecha norteamericana y de los recursos que pongan en la lucha, en la batalla para derrocar a ese gobierno, pero yo en lo personal creo que no. Personalmente creo que no va a haber un cambio violento de gobierno en los próximos 10-15 años. Y sí una transformación del país hacia nuevos modelos, será que es lo que deseo, ¿no? Es decir, nuevos modelos dentro del socialismo. Gracias, Darcy. Perdón por hacer la pregunta tan directa. Sachi, tienes la última palabra porque tenemos que cerrar la sesión. Yo coincido también con Darcy, la manera en que yo percibo, y también no soy una académica para establecer un diagnóstico en este sentido. Yo creo que Cuba está en un proceso profundo de transformación y que esa transformación deberá aún hacerse más profunda en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo social y también obviamente en su configuración cultural. Yo creo que el gobierno es consciente de la necesidad que hay de refundar y de alcanzar nuevos consensos. Yo creo que hay también claridad en que la sociedad cubana de hoy es mucho más heterogénea, hay que aprender a lidiar con determinados disensos y como me dices que tendría la última palabra, o sea, a mí en lo particular me gustaría que digamos que los cambios que se vayan dando desde el punto de vista legal, institucional y demás, respondan obviamente cada vez más a las necesidades de la sociedad cubana contemporánea, pero bueno, esto es como una verdad de perogrullo. Yo creo que muy bien a esos cambios y a ese proceso de transformación que en mi opinión personal también me gustaría que fueran cambios que siguieran manteniendo y defendiendo en primera instancia digamos, los puntales de la justicia social. Yo preferiría un proceso de democratización de la sociedad cubana que fuera un proceso de democracia popular, no tanto de democracia representativa quizás, donde realmente la ciudadanía se involucrara con responsabilidad, porque cuando hay más libertad, como decía al inicio, cualquier derechos y deberes, también pueda participar no solo en la discusión de los problemas y de las propuestas, sino también
ser parte activa, más eficiente de la toma de decisiones. Pero para que nos dejaran, que hubiera un contexto internacional un poquito más sano con relación a Cuba, que hubiera menos hostilidad, porque siempre que hay financiamiento externo, siempre que hay tanta energía y tanta intención puesta en subvertir el orden interno de un país, obviamente la respuesta primera de cualquier gobierno y de fuerzas más conservadoras, pero no solo, es también de defenderse, de defender lo que a uno le gustaría ir haciendo, que es que el destino de esta nación y la construcción de ese destino esté en manos de los cubanos absolutamente, más allá de que no nos separemos de las agendas, digamos, globales que valgan la pena defender y actualizar también para el contexto cubano. Pero sería muy bueno contar con un mayor margen de tranquilidad para poder accionar y trabajar y entender mejor y ampliar esos diálogos. Es muy difícil cuando hay tanta presión y uno siente que hay presión y presión y presión como para no perder el chance que se ha dado ahora por la crisis de la pandemia, los problemas acumulados internos y todo el tema también del recrudecimiento de todas las sanciones ligadas al bloqueo. Muchas gracias. Estupenda manera de cerrar esta sesión. Hemos estado aquí con Ernesto Domínguez López, con Darcy Fernández, con Sachi Hernández y con Michael Wolf en una conversación sobre Cuba en el siglo XXI. Continuaremos teniendo este tipo de diálogos. Los invito a que, digamos, sigamos aprendiendo. Yo aprendí mucho en esta sesión y creo que tenemos que educarnos y educar a todos los que están alrededor de nosotros sobre esta, digamos, área del mundo tan importante para muchos de nosotros. Quiero recordarles, I'm switching to English, that we will have in Bolivar House next week a series of events related to the Latin American Perspectives Lectureship. This is a distinguished lecturer that comes thanks to the generosity of the Latin American Perspectives. And we have Aida Hernandez, who will be doing a workshop on collaborative field research and feminist ethnography. She will also be doing a presentation of her book, Diálogos Transcontinentales. And finally, she will do her distinguished lecture. The title is Digging for Hope in Mexico, a Feminist Ethnography in the Land of Mass Graves. I hope you can join us next week for any or all of these events. Muchas gracias a todos de nuevo, a todas. Gracias a nuestro equipo de clase por hacer posible esta transmisión y pues muchísimo, digamos, buenos deseos hacia un mejor futuro y que todo el mundo esté bien en sus casas. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Darcy. Muchas gracias, mucho gusto. Sachi también. Gracias, un placer. Ernesto, un gusto saludarte de nuevo. Un placer. Gracias a todos ustedes y un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Y lo único que hace falta es que se repita. Eso, exacto.